La idea de esta conversación, decíamos, es compartir información sobre la Secretaría de Organización, las actividades que se están realizando. Entonces, pues yo le dejaría de entrada de inicio el uso de la voz a nuestra compañera Xochitl Zagal, que es nuestra secretaria de organización, para que nos diga un poco cuál es la intención también de todo esto y cómo vamos a abordar los temas. Perfecto. Pues gracias. Saludos a todas y todos. Nosotros hemos estado trabajando desde el Comité Nacional con la misión que nos encomendaron, que tiene que ver con sacar adelante el proceso de renovación. Como ustedes saben, fuimos electos el 26 de enero, luego el tribunal dictó que era válido el acuerdo del Congreso Nacional y a partir del día que fuimos electos hasta este momento hemos estado trabajando. De manera formal empezamos a sesionar los últimos días de febrero y pues nuestro objetivo fue sacar el calendario que daba cumplimiento al tribunal sobre las fechas específicas de las actividades para sacar la dirigencia nueva, que quedó suspendida porque se nos tiraron las asambleas de octubre del año pasado. Entonces, el día 13 de marzo, nosotros sacamos un acuerdo que... perdónenme, el acuerdo del cumplimiento al proceso, acordamos sacar un calendario muy básico que tenía 3 fechas importantes. Del 13 al 29 de marzo íbamos a cumplir, les paso aquí a ver si se ve, íbamos a cumplir las actividades de actos preparatorios del proceso para poder darle cumplimiento a la sentencia del tribunal. Y el 29 de marzo nos comprometimos a sacar la convocatoria formal para la renovación y para sacar adelante el tercer Congreso Ordinario de Morena. Esto tendría que concluir con el 18 y 19 de julio tener un Congreso Nacional Ordinario. Es decir, tener todos los órganos de dirección, de conducción del partido, que ahí hay una definición del tribunal que nos dice que tenemos que tener todos los órganos de dirección para el cumplimiento de la sentencia. Ahora tenemos 4 meses. Entonces nosotros calculamos tener todo eso 18 y 19 de julio. Sin embargo, el día sábado y domingo, el sábado 28 y el domingo 29 tuvimos una sesión que declaramos como permanente porque se trataba del mismo orden del día que tenía que ver con la aprobación de la convocatoria y aprobamos el texto de convocatoria después de un amplio ejercicio que encabezó nuestro compañero presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en tanto que se fue a todos los estados y se habló con muchos actores para que él fuera recopilando las propuestas de convocatoria y se pudiera tener un gran consenso alrededor de la misma. Por asuntos de la contingencia no pudimos llevar a cabo el 29 de marzo nuestro Consejo Nacional para ahí darle una aceptación de los consejeros nacionales y la validación política que este acto requiere en este momento de nuestro movimiento, pero el comité sesionó y estuvo emitiendo su convocatoria para dar cumplimiento al acuerdo que manifestamos al tribunal. Entonces el domingo, unos minutos antes de medianoche, después de haber revisado todos y cada uno de los detalles de la convocatoria, emitimos la convocatoria y entregamos en estrados y entregamos al tribunal el acto cumplido. Posterior a ello, hicimos una consulta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en donde se manifestaba, dado que el estado de emergencia en el que nos encontramos en el país nos impide llevar a cabo aglomeraciones,
hicimos una consulta de si podíamos suspender o no la convocatoria. La comisión nos contesta y esto implicó que hiciéramos un acuerdo en el Comité Nacional para poder suspender la convocatoria y las actividades alrededor de ella. Hasta ahí digamos que es el contexto temporal de que ha ido pasando, y además, bueno, hay otro tema que convocamos a preguntar en esta sesión de Facebook Live, que es el tema del padrón, que también viene como consecuencia de la discusión de la convocatoria. Entonces, en eso tiene que ver la conversación de hoy, y pues mi compañero Daniel Serrano se ha encargado de ir revisando cada parte del proceso con nosotros como secretaría, y por eso me gustaría que él nos pudiera explicar a más detalle lo que tiene que ver con la construcción final de la convocatoria. Bueno, es importante decir que esta convocatoria que se emitió en la fecha límite que tenía el Comité Nacional para hacerlo, está inscrita en un proceso extraordinario del partido. Esto es, Morena venía desarrollando de manera ordinaria la renovación de sus órganos, y derivado de los procesos de impugnación a las asambleas distritales, ahora estamos renovando la dirigencia de manera extraordinaria por la intromisión del Tribunal Electoral. Entonces, cuando los compañeros dirigentes, ahora Xóchitl, secretaria de organización, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del partido, empiezan los trabajos para dar cauce a estas actividades, se fijan como fecha el 27, por eso es que sale la convocatoria el día 27, prácticamente en el filo de la medianoche, que seguían convenciendo y convenciéndose. Morena pues es un órgano que todas y todos saben que es heterogéneo, no hay una sola visión, y los compañeros estaban todavía en la sesión del Comité Nacional para dirimir cuál iba a ser la convocatoria. La idea de esta conversación tiene que ver con muchas dudas que nos han ido transmitiendo a través de los chats de todo el país y a través de las distintas páginas que estamos utilizando para comunicarnos, y tiene que ver fundamentalmente con la ambigüedad que varios compañeros nos dicen que tiene esta convocatoria. Y bueno, primero yo quisiera informar algo, porque creo que no se sabe y que es oportuno decirlo. La compañera Xóchitl Zagal nos pidió que realizáramos una propuesta de convocatoria. Realizamos una propuesta de convocatoria que fue sometida también al escrutinio de la Dirección Nacional del partido, y que por alguna razón decidieron no someterla a un ejercicio de votación. Creo que en algún momento valdrá la pena también esa convocatoria que se dé a conocer, difundirla, que se conozcan además cuáles fueron las razones que, cuando la secretaria de organización nos manifestó la necesidad de presentar una propuesta, ¿por qué la hicimos así? La hicimos así en estricto apego, ya la vamos a publicar en otro momento, la hicimos así en estricto apego a la vida estatutaria del partido. Si bien reconocemos que hoy hay muchas intervenciones y hay mucha gente que está también intentando formar parte de las decisiones en el partido, que pueden o no tener una presencia institucional en el partido, la realidad es que nosotros nos inclinamos por el respeto a la vida estatutaria del partido. Esto lo digo porque si bien el tribunal ya trastocó nuestra vida interna, incorporando un método que no existía en nuestro estatuto, que es la famosa encuesta para elegir al presidente o presidenta y al secretario o secretaria general, la posición de nosotros, por lo tanto, era que ya no trastoque más la vida interna del partido, y eso nosotros creemos que se puede hacer si no se tocan los requisitos de elegibilidad. ¿A qué nos referimos con los requisitos de elegibilidad? Bueno,
que todos quienes aspiren a ser presidente o secretaria general o secretario, primero pasen por su asamblea distrital, que es lo que dice el estatuto, acudan a su congreso estatal, acudan al Congreso Nacional, sean electos o electas consejeros nacionales, y una vez que esto ocurra, entonces sí, que se puedan apuntar para ser candidatos a la presidencia o a la secretaría general, y que entonces la Comisión de Elecciones, en acompañamiento de la Comisión de Honestidad y Justicia, seleccione los perfiles pertinentes que puedan someter a consideración de una encuesta. Esa tendría que ser desde nuestro punto de vista, la lógica que tendría que caminar el partido si pretendemos, por un lado, respetar el estatuto y al mismo tiempo cumplir con la sentencia emanada del Tribunal Electoral. Como rumbo a esa fecha, que ya se avecinaba de la publicación de la convocatoria, la secretaria nos pidió que hagamos un ejercicio de esta naturaleza, pues fue el tipo de convocatoria que entregamos. ¿Qué convocatoria quedó? Pues una convocatoria que es cierto, creo que en el partido cada vez hay que hablar con más transparencia. Lo que quedó es cierto, es una convocatoria ambigua, que no deja claro exactamente cómo van a transitar las propias asambleas. Creo que el Comité Ejecutivo Nacional está tomando buenas definiciones, se está caracterizando por algo que creo que no estaba ocurriendo tampoco en el comité anterior, y es escuchar distintas opiniones, conciliar, generar un proceso de unidad, y en ese sentido yo estoy convencido que esta convocatoria, que hoy no especifica exactamente cómo ocurrir las asambleas, lo va a especificar en su momento. Sin embargo, lo que debe tener mayor claridad desde nuestro punto de vista, y que es a lo que apelamos a que nos ayuden quienes están viendo esta conversación y quienes la vean de manera posterior, es a informar que esa convocatoria, una vez que se tenía confeccionada, se le hizo una consulta a la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano interno jurisdiccional de nuestro partido, para preguntar si en medio de esta contingencia, ahora emergencia sanitaria que estamos viviendo, era conveniente suspender la convocatoria. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia respondió que sí era posible, y además respondió, porque también lo preguntaron los compañeros de la dirigencia, cómo se tendría que hacer para suspender ese proceso. Ese comunicado, esa respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia, también la hemos colocado en nuestras páginas, también la hemos estado compartiendo los distintos chats. Entonces son documentos públicos, que de eso se sigue tratando estos ejercicios, que cada vez sea más pública la toma de decisiones. Entonces es pública la convocatoria, es pública la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia a la consulta del Comité Nacional, y por lo tanto después se hizo público un acuerdo al que llega la Dirección Nacional del partido, que es un acuerdo de suspensión de la convocatoria. Es decir, en este momento la convocatoria no tiene efecto. Las fechas que ahí que contienen, en este momento están suspendidas. Aquí vale, por cierto, la pena hacer otra acotación para que todos, desde nuestras distintas trincheras, desde las distintas redes que solemos utilizar, nos ayuden. Si bien están suspendidos los plazos en Morena, derivado de la contingencia de la emergencia sanitaria, casualmente el Tribunal Electoral no ha suspendido los plazos. O sea, es decir, ya no hay audiencias públicas, ya no hay sesiones públicas, pero no han suspendido los plazos. Entonces creo que entre todas y todos tenemos que empujar y tenemos que cuestionar a la autoridad electoral para que nos explique por qué razón hasta el momento no han suspendido los plazos. Incluso ya se suspendió el proceso electoral y un conjunto de actividades inherentes a la actividad electoral que encabeza el Instituto Nacional Electoral, y el tribunal pues parece que no se entera de lo que está pasando en el país. Hasta ahí vamos con la convocatoria. Entonces, eso es
la circunstancia en la que estamos. Y eso nos lleva a otro punto que nos parecía importante que nuestra compañera secretaria abordara, y es que nos han dicho, bueno, si está suspendido este proceso, ¿qué pasa con las dirigencias estatales? ¿Qué pasa con las coordinaciones distritales, con los consejos estatales? Lo han manifestado mucho, lo han manifestado de manera abundante en los chats, qué pasa entonces con esas dirigencias, y yo quisiera cederle ahora el uso de la voz a Xochitl para que ella sea, que ha estado finalmente en estas sesiones de los comités como secretaria de organización, que nos comparta qué se está pensando respecto a los delegados. Y pues muchas gracias. Primero, decirles que los delegados tuvieron su función del Congreso de 2018 hasta este año, y tenían objetivos específicos de organización del partido a nivel nacional, y estos objetivos pues durante este tiempo no se vieron cubiertos. Por lo tanto, en el comité tenemos un acuerdo emitido el día 13 también de marzo para revocar todas las funciones de los delegados en funciones de presidente o de secretario de finanzas o de organización, pues no se había podido, bueno, en la evaluación, digamos, en general del país, se notó que no habíamos cumplido los objetivos que esto pretendía, que era sacar adelante procesos organizativos. Y lo que vemos es que las dirigencias electas ya a consejos estatales, pues, ejemplo, Estado de México, que es donde resido, pues se tuvo una migración del comité estatal, de miembros del comité estatal, hacia el gobierno de México o de gobiernos municipales, o se hicieron legisladores locales o federales. Sin embargo, el comité, como es un órgano colegiado y en Morena no hay un voto de calidad que requiere el presidente, sino que todos son exactamente igual de válidos e igual de importantes, pues se puede sacar adelante la organización de lo que se tiene que lograr en Morena, que es informar a la gente, ayudar a comunicar los objetivos de gobierno con el licenciado Andrés Manuel, repartir en regeneración, hacer comités de protagonistas, fomentar la participación ciudadana en general. Y no estaríamos planteando tampoco una celebración de consejos estatales para sustituir las carteras que están desocupadas porque se fueron a algún otro encargo. Entonces, pues decirles que nuestro objetivo como dirigencia nacional es muy corto, de 4 meses, es de ir a adoptar programación. Sobre todo nos preocupan los 5 estados que no tienen dirigencia, que son Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco y Durango, que no han tenido estatal estos últimos 5 años y que por lo tanto no tienen comité ejecutivo estatal, y esto nos ocupa en el tenor de mantenerlos informados, generar diálogo entre los protagonistas del cambio de allá, los legisladores, los liderazgos que están allá, para poder llevar a cabo el proceso de renovación que nos toca a nivel nacional, porque en el ámbito de nuestras competencias es tan corta nuestra participación que pues no valdría la pena ir a desgastar a los estados que tienen consejo para que elijan sustitutos de los secretarios estatales o nacionales, y que terminen en la celebración de los consejos o los distritales, estatales y el nacional para otra nueva disputa. Entonces no queremos desgastar la confrontación ni la militancia de las personas en los estados, y por eso estamos planteando tener delegados, y más
reforzando la militancia de todo nuestro colectivo que es Morena, ¿no? Entonces, pues eso en el tenor de los delegados, todo el mundo está ocupado en que Morena tenga vida orgánica, institucional, y pues de eso se trata, de sacar una dirigencia fortalecida, renovada, con reglas claras y con entes emanados de una elección, de un reconocimiento de la militancia. Pues eso es lo que vemos cómo seguimos la transmisión. Hay varias dudas que nos están planteando. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a compañeros de Querétaro, de Puebla, a la compañera diputada Vanessa del Castillo, que se conectó, también a la compañera diputada Claudia Teo, a nuestra secretaria también de Asuntos, nuestra secretaria de Mexicanos en el Exterior, compañeros de Acolman, de Querétaro, de Puebla, compañeros de Puebla, de un montón de estados. Ahorita voy a tratar de saludar a todos, de Atizapán de Zaragoza, de Acolman. Aquí hay varias preguntas que tienen que ver con el asunto del padrón. De pregunta, por ejemplo, Elena Rojo, si entonces las fechas continúan vigentes. No, en tanto que está suspendida la convocatoria. La convocatoria completa está suspendida. ¿En qué momento se van a reactivar los tiempos de la convocatoria? En los momentos en los que volvamos a la normalidad como país, no solo como partido, como país. Es muy importante. Algunos compañeros ahora plantean entonces esta pregunta que de verdad es, yo creo que la más recurrente: ¿con qué padrón vamos a competir? Bueno, esto del padrón en Morena ha sido una suerte de secreto de Estado, como solo para iniciados o iniciadas, y que parte de lo que tenemos que ir abonando es que se hable de manera abierta, que se vuelva público el ejercicio de saber qué está pasando con nuestro padrón. Como todas y todos saben, tenemos un padrón fundador, que es el que se generó del primer proceso cuando nuestro registro como partido político, y a partir de ahí seguimos funcionando, seguimos afiliando a más compañeras y a más compañeros, pero no necesariamente se fue actualizando el sistema, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral. Eso se ha ido haciendo de forma diferenciada. Aunado a esto, desde dónde viene nuestro padrón, hay que informar a la militancia sobre un proceso que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver con la actualización de los padrones de todos los partidos. Este proceso sucede de manera ordinaria cada 3 años. Sin embargo, ahora se está llevando de manera extraordinaria. ¿Por qué se está llevando de manera extraordinaria? Porque dice el Instituto Nacional Electoral que ha recibido quejas de muchos ciudadanos que dicen no estar afiliados a ciertos partidos políticos y a pesar de ello aparecer en sus padrones. Derivado de esas quejas, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección de Partidos, de Prerrogativas y Partidos Políticos, inicia un proceso de actualización de los padrones.